Señor nuestro Dios, estamos en tu presencia. Te damos muchas gracias por la clase anterior. Hemos sido muy edificados del Nuevo Testamento. Ahora entramos al Antiguo Testamento y la Biblia no es un libro secular, no es un libro cualquiera, es un libro divino, inspirado por tu Espíritu Santo, y para entenderlo y creerlo necesitamos la guianza de tu Espíritu. Por eso venimos delante de ti, Señor, nos humillamos, pedimos perdón por nuestros pecados, entramos en tierra santa, por eso nos santificamos en el lavacro de la sangre de Jesucristo. Nos cubrimos con su manto y pedimos el Espíritu de Cristo, Espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de consejo. Por favor, como maestro, te necesito más que mis hermanos. Ayúdame y que tú puedas, oh Dios, inspirarnos. Guárdanos del espíritu, Señor, de aquellos que toman las letras y solamente se quedan en las letras. Queremos pasar del logos también al rema, Dios. De la palabra escrita a la palabra inspirada. Por favor, Dios, enséñanos tú. Tú eres el maestro, Jesús. Enséñanos. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados, hemos terminado el libro del Génesis y entramos hoy al Éxodo. Esta clase se llama Historia del Antiguo Testamento y el propósito es que ustedes o nosotros tengamos un contexto histórico del Antiguo Testamento. En hermenéutica se nos enseña, en el arte de la interpretación de la Biblia, que es importante tanto el contexto histórico como el contexto geográfico o sea, literario, que es decir, para interpretar la Biblia. Es muy importante el contexto histórico y el literario. Histórico es las circunstancias que vivió el autor y a lo que se refiere en el contexto que escribió. Es el contexto histórico. Si es Isaías, tenemos que saber cuándo vivió Isaías, cuáles reyes reinaron en sus días, qué circunstancias había por la cual él escribió y Dios habló de esta manera. Y está el contexto literario, que es los versículos que están antes de un texto y después de un texto, un capítulo completo o varios capítulos, dependiendo lo que estemos estudiando, porque hay temas que incluyen varios capítulos y hay que leer todos esos capítulos. Se dice que un texto sin contexto es un pretexto, y es muy importante para interpretar la Biblia tener ese conocimiento. Necesitamos el Espíritu Santo sobre todo, pero hay reglas para interpretar la palabra. Si no, podemos exponernos a errores y a falsas doctrinas, y es muy importante. Dios quiere que nos formemos en el conocimiento. El énfasis de nosotros como congregación es la vida del Espíritu. Y siempre estamos concentrados en el Espíritu, pero es muy importante las letras, el conocimiento. Viene siendo lo que es la parte ósea para el cuerpo. El esqueleto, eso es lo que le da sostén al cuerpo. Así pasa también con el logos. El logos sostiene rema. Y es muy importante tener información. El problema histórico de la iglesia es que si nos hemos quedado solamente con el conocimiento, y el conocimiento envanece. El amor, que es rema, que es espíritu, edifica. Entonces, el logos y el rema son como el fondo y la forma, que no se pueden separar. Ambas cosas son de suma importancia. Nosotros esperamos, y hablo en nombre del pastor Manolo, que cuando terminemos este curso, ustedes estén formados, conozcan la Escritura, no sean ignorantes y puedan ser más útiles en el servicio al Señor.
No lo estamos formando para que ustedes tengan un empleo en la iglesia o un cargo, sino para que ustedes estén preparados para servir al Señor. Ese es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia del antiguo Egipto. Es muy importante, acuérdense que estamos estudiando y vamos a estudiar la historia de los imperios que tuvieron relación con la nación hebrea. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender el contexto. Dios quiso en su soberanía que Israel como nación tuviese una relación con los grandes imperios. De hecho, Dios en su sabiduría, en su soberanía, ubicó geográficamente a Israel en lo que era, se puede decir, el centro del mundo antiguo. Era donde pasaban todas las caravanas. Ustedes vieron donde nació la civilización en la Mesopotamia y la relación de los patriarcas con esa tierra, en su cultura, etcétera, etcétera. Después, lo más cercano ahí como imperio, ahora es Egipto, y vamos a estudiar a Egipto. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre Egipto e Israel. Abraham visitó a Egipto, según el capítulo 12 del Génesis. Dice que hubo hambre en Canaán y él huyó, corriéndole al hambre, y llegó a Egipto. Después de él, José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Allá floreció como una rama fructífera. ¿Saben las circunstancias que Dios usó también del hambre? Hubo hambre. Entonces Jacob envió a sus hijos que fueran a buscar alimento. Allá se encuentran con José. Y saben ustedes que después que José se descubre a sus hermanos, entonces Jacob viaja a Egipto con toda su familia. Eran como 70 personas. Se establecen en Egipto y duran allí 430 años. Después viene el éxodo. A través de Moisés, Israel sale de Egipto. Dios inclusive prohibió el camino hacia Egipto. Después que Israel cruzó el Mar Rojo, Dios dijo, nunca más volverán por este camino. Una vez predicamos un mensaje. Egipto, el rival de Dios. Muy bien, ¿recuerdan el mensaje? Entonces, después que cruzaron el Mar Rojo, que es la frontera entre el pasado de Israel y el presente ahora con Dios, ahora va Israel a peregrinar con el Señor en el desierto. Pasaron el desierto, llegan a Canaán, se establecen en Canaán. Después, Salomón se casa con una egipcia. Hubo tiempo donde cuando Israel se sentía amenazado por los imperios, como en el caso de Asiria y de Babilonia, buscó ayuda en Egipto. Dios habla en contra, los profetas hablan mucho en contra de que fuiste a Egipto a buscar ayuda. Y Dios pues habla despectivamente de la ayuda que Egipto podía dar a la nación hebrea. Hay otras relaciones, otros incidentes, pero uno importante es que el mismo Jesús, corriendo a Herodes cuando era niño, el ángel lo mandó a José a Egipto. Así que hay una estrecha relación. En los escritos de los profetas, Egipto aparece con mucha frecuencia. Es muy importante Egipto. Vamos a estudiar un poquito de Egipto y podemos hacer algunas cosas después más, pero vamos a hablar un poquito de Egipto. ¿Están conmigo? Ahí están, tienen el artículo. Egipto dice, el nombre Egipto se deriva probablemente del nombre Memphis. Sería Hikupat o Ikutat.
y Cutat, que significa la casa del espíritu de Tat, que es un dios de Egipto. A través de la forma griega, a Egiptos, de donde viene la palabra castellana, Egipto. Los antiguos egipcios tenían varios nombres para su país, tales como Keumi, que significa tierra negra, y las dos tierras, que es el Alto y Bajo Egipto. Van a escuchar con frecuencia cuando se trate de Egipto esos dos nombres, las dos tierras, faraón de las dos tierras, que significa el Alto Egipto y el Bajo Egipto, la parte norte y la parte sur. El nombre arábigo moderno para Egipto es Smir, de ahí viene la palabra Misraim o Misrayim. Como son idiomas semíticos, pues tienen un parecido, como Smir. Está relacionado con el hebreo, ya dije, Misraim o Misrayim, una forma doble probablemente para referirse al Alto y Bajo Egipto. También recibe el nombre de tierra de Cam, según el Salmo 105, 23 y 27. También el Salmo 78, 51 le llama a Egipto la tierra de Cam. En relación con los hijos de Noé, uno de los hijos de Noé era Cam. Ellos eran camitas, los egipcios. Por eso se les llama los hijos de Cam. Y en los escritos políticos, el nombre Rahab, que significa el soberbio, según el Salmo 87:4, 89:10 e Isaías 51:9. Habla de Rahab, le llama a Egipto. Ese nombre es un nombre político. Rahab, el soberbio, posiblemente un nombre despectivo, ¿no? Rahab. O para describir lo que es Egipto, ¿no? Espiritualmente hablando. El Alto Egipto a veces recibe el nombre de Patros o tierra del sur, según Isaías 11:11. El Bajo Egipto es Mazor. Ahí están los textos, Segunda de Reyes 19:24, Isaías 19:6. Ahí la palabra Mazor se traduce fosos. Lo puse así para que si ustedes buscan el texto no van a encontrar Mazor, sino la traducción, que ahí es la palabra fosos. Acuérdense que una palabra hebrea puede tener muchos significados, pero ahí se traduce fosos. Es para que ustedes cuando vean la palabra la identifiquen en la traducción castellana. En el 37:25 de Isaías también usa la palabra Mazor, que está refiriéndose a Bajo Egipto. Desde febrero, esto es un dato moderno, desde febrero de 1958, 4 años después que yo nací, el nombre oficial del país ha sido República Árabe Unida. Así se llama Egipto moderna. ¿Cómo se llama? República Árabe Unida. Hablemos un poquito de la geografía. Vamos a proyectar ahí los mapas. Aquí está el delta del Nilo. Vamos a mantenerlo ahí un rato mientras hablamos de la geografía de Egipto. Muy bien, geografía. El Egipto moderno es aproximadamente un rectángulo ubicado en la esquina meridional del África. Limita al sur con Sudán y al oriente con el Mar Rojo y Palestina. Al norte con el Mediterráneo y al oeste con Libia. Eso es modernamente. No varía mucho, solamente algunos lugares cambiaron el nombre con el desarrollo de la historia. Heródoto, que es conocido como el padre de la historia, escribió en el siglo V a.C.
Egipto es un don del Nilo. Está haciendo alusión que Egipto dependía, su vida dependía del Nilo. La fuente de vida primaria de Egipto era el Nilo. Van a ver por qué. El Nilo forma en su desembocadura en el Mediterráneo un delta que se llama Delta del Nilo. Este había llegado a tener 7 brazos. Ese texto lo vamos a leer porque es muy importante. Antes de leer ese texto, miren el delta. Miren el delta acá, no sé si lo pueden ver. Fíjense ustedes ahí los brazos, ¿ve? Todos esos ríos que hasta aquí, miren, acércalo un poquito más. Mira. A eso se llama un delta. Miren ustedes aquí. O sea, desde el sur, las cataratas sigue subiendo y llega aquí al norte. La Biblia habla que Egipto tenía 7 brazos. Vamos a leer el texto ahora. Se refiere a cómo está formado el delta del Nilo. Vamos a leer a Isaías 11:15. A ver, dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Tremenda profecía. Ahora, fíjense ahora lo que sucede. Voy a leer otra vez. Ese había llegado a tener 7 brazos, pero ahora solo tiene 2 ramas. Es el río más largo del mundo, con 6.671 kilómetros de longitud. A cada lado del valle por donde corre se hallan cadenas de montañas, a partir de las cuales se extiende el desierto. El valle del Nilo tiene una anchura pocas veces superior a los 20 kilómetros. El delta y el valle son muy fértiles. En los tiempos antiguos, las orillas eran inundadas anualmente, quedando depositados en ellas grandes cantidades de sedimentos muy ricos para la agricultura. Un sistema de canales de irrigación, dice, llevaba el agua por todo el valle. Vamos a leer estos textos para que vean cómo era célebre la fertilidad de Egipto por causa del Nilo. Génesis 13:10. Escuchen ahora. Pare eso ahí. Fíjense aquí, mis amados, lo interesante que es estudiar la historia con relación a la Biblia. Cómo la historia, conocer la historia, nos ayuda a interpretar la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham y Lot o sus pastores tuvieron problemas porque sus ganados habían crecido mucho y Lot estaba sacando provecho y había rivalidad, antagonismo, y Abraham, un hombre noble, le dice a Lot: mira, somos hermanos, no peleemos. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Desinteresadamente. ¿Qué hizo Lot cuando Abraham lo pone a decidir? Dice: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Dónde puso los ojos? Hacia la llanura del Jordán. Era tan fértil la llanura del Jordán, porque naturalmente estaba cerca del río, que lo compara con Egipto en dirección a Zoar. No sé si aparece en el mapa Zoar, no viene ahora el caso, pero está ahí en los mapas Zoar, una parte muy importante de Egipto, muy fértil. Ya van a ver más adelante por qué era fértil Egipto. Muy bien.
Deuteronomio 11:10. Dice, la tierra, eso ya después que Dios le habla a través de Moisés a Israel de cómo va a ser la tierra de Canaán donde ellos van a ir a vivir después de cruzar el Jordán. Dice, claro, se lo dijo de este lado. Dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Fíjense la manera que describe la fertilidad que había en Egipto. Porque Egipto aprovechaba las inundaciones del río Nilo y hacía un sistema de irrigación. Y aprovechaban y cosechaban en gran abundancia. Era muy extraña el hambre en Egipto. Lo que sucedió en tiempo de José no era típico, no era normal, porque en Egipto siempre había abundancia, debido a esa bendición del río Nilo y el sistema de irrigación que tenía. Dios le dice a Israel, yo tengo un sermón muy célebre acerca de ese texto, porque comparo las dos tierras, que en Egipto se dependía de tecnología agrícola para producir. En Canaán, si Dios no mandaba lluvia, no había comida. Había que depender del cielo. Dice, si tu corazón está abierto para mí, yo te abriré el cielo y te mandaré lluvia temprana y tardía. Pero no es como Egipto. Esta tierra es de valles, de montes que absorbe el agua. Aquí, si yo no mando lluvia, no hay nada acá. Israel ahora modernamente ha hecho producir el desierto porque usa el sistema de irrigación, que es el sistema de las mangueritas que tienen los hoyitos y van goteando, y así ha hecho producir el desierto de tal manera que exportan muchos artículos, o sea, muchos cultivos. ¿Están conmigo? Bueno, pasemos a la página siguiente y vamos a ver entonces algo muy importante. Fíjense lo interesante que es estudiar la geografía. Van a ver ustedes por qué hay hambre, por qué Abraham sale para Egipto, porque había hambre en Canaán. En Canaán habría más ganadería, eran pastores de ovejas, allí hay más agricultura. Por eso en Canaán abundaba el hambre. Esa tierra que produce leche y miel. No vayan ustedes a pensar que destila la leche allí, la miel. No era así, amado. Esa es una manera de Dios decir, allí es que te voy a bendecir. Lo que hace fértil a Canaán es la bendición de Dios. Si Dios no, allí no es. Si ustedes van a Israel ahora, es un lugar, el Mediterráneo, todo es desértico. O sea, se ve el ambiente como un desierto. En realidad, no todo Israel, estoy hablando en general. Es la misericordia del Señor. Llueve 2 veces en el año, la lluvia temprana y tardía, que a su tiempo hablaremos de eso. Pero en Egipto es debido al Nilo, a la geografía, esa era la riqueza. Y ellos supieron aprovechar ese don del Nilo, que es un don de Dios. No era el don del Nilo, porque el Nilo es de Dios. Como todos los ríos del mundo. Muy bien. Dice, escuchen ahora, los egipcios no conocían las regiones ecuatoriales del Nilo, ni sabían que sus inundaciones periódicas se debían al carácter periódico y torrencial de las lluvias en aquella región. Ellos solamente veían las aguas pasar por el Nilo, pero no sabían de dónde se originaban esas aguas, de dónde venían. Solo sabían que una vez al año, a principios del verano, el río se desbordaba y 3 meses después sus aguas descansarían al nivel acostumbrado. Puesto que tales inundaciones eran la causa de la fertilidad del valle, buena parte de la religión del país giraba en torno al Nilo, el cual consideraban un dios, era sagrado. Van a entender por qué la primera gran plaga fue
que le convirtió el Nilo en sangre. Van a ver más adelante por qué Dios humilla a todos los dioses. Donde quiera que Egipto tenía un culto a su Dios, ahí Dios golpeó. Le golpeó el don del Nilo. Se lo convirtió en sangre. Seguimos. Atentos aquí. En el sentido estricto, Egipto se extendía desde la desembocadura del río hasta la primera catarata. Tradicionalmente las cataratas se han contado de norte al sur, sentido inverso a la corriente del río. Siempre se cuenta de norte a sur. Sería desde el delta hacia abajo. Desde allí hasta la tercera catarata se halla la región de Nubia, un país vecino que tiene mucha relación con Egipto, que Egipto invadió en muchos periodos de su historia porque tenía interés económicos. Dice aquí, en las cuales los egipcios tenían intereses económicos. Yo no sabía lo que sabía y mira, yo no lo dije porque lo vi, sino lo estaba diciendo de mi cuenta, pero lo dice. En las cuales los egipcios tenían intereses económicos. Por lo tanto, la invadieron repetidamente. Más arriba, en las regiones de la cuarta y quinta cataratas, se encontraba Etiopía, que está cerca ahí. No sé si en los mapas, yo quiero pasar a los mapas por si acaso algún texto bíblico y no asunto. A todo lo largo del país, la agricultura fue siempre la principal ocupación de los egipcios, que se dedicaban especialmente al cultivo de cereales. ¿Recuerdan ustedes que José almacenó grandes cantidades de trigo y de cebada, cereales? Cultivaban en grandes cantidades. Se dedicaban especialmente al cultivo de cereales. Muy bien. En algunos oasis que se encontraban apartados del río, se cultivaban uvas. En las regiones pantanosas se cosechaban el papiro, de enorme importancia para escribir sobre él. Escuchen, el papiro es una planta acuática de tallo hueco, liso, rizoma aromático, leñoso y reptante, hojas largas y estrechas, flores pequeñas y verdosas, agrupadas en un penacho de espigas que pueden alcanzar hasta 3 metros de altura. Crece además de Egipto, en Etiopía, el valle del río Jordán y en Cilicia. Del tallo del papiro, que así se llama la planta, puede obtenerse una lámina que en la antigüedad era utilizada para escribir en ella, como en la actualidad usamos las hojas de papel. Eso que ustedes están leyendo ahora. Dicha lámina y el manuscrito creado sobre su superficie también reciben el nombre de papiro. El apóstol Juan dijo: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Segunda de Juan 1:12. La palabra papel que se usa ahí es el vocablo griego chartes. Era una hoja de papel hecha con tiras de papiros, de donde procede la palabra castellana papel. Papel procede de papiro. Palabras derivadas de chartes son carta y cartel. Son información. En algún momento vamos a estudiar, ya sea Pastor Manolo, que seguro, no sé si en sus clases ha mencionado el papiro, pero muchos de los escritos, documentos que conocemos hoy de la antigüedad, con documentos con datos importantes de la historia, incluyendo las escrituras, van a escuchar cuando estén hablando de los manuscritos de la Biblia, en el papiro tal. No tenemos los originales, pero tenemos copias. Muy bien.
Y en Egipto era famoso porque se cultivaba esa planta de papiro, de donde sale el papel. O sea, y se escribía en papiro. Ya ustedes saben que hay, como lo dije, una lámina que se obtenía del papiro. Además de cereales, los cuales se cultivaban en grandes cantidades, según Génesis 41, 1 al 7, y también en ese mismo capítulo 41, del 25 al 30, y del 47 al 49. Y la vid, además de cereales y vid, cultivaban también otras clases de hortalizas. Los judíos en el desierto recuerdan los melones, cebollas, puerros y ajos que comían en Egipto. Vamos a proyectar el texto de Números 11:5. Miren la queja de los hijos de Israel en el desierto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Había abundancia, amados. ¿Se dan cuenta por qué muchos se quieren volver para Egipto? Ya ven ustedes el rival de Dios. Qué tremenda enseñanza espiritual. Ahí estaba el Egipto Dream, el sueño de Egipto. Había abundancia. En ese tiempo, como ahora también, la riqueza es la agricultura. Pero en aquellos días mucho más, amados. Imagínense, ellos decían cambiar a Egipto, aunque éramos esclavos, que había abundancia de todo bien, y como esclavos había comida en abundancia, por el desierto. Era fuerte. Y es una tremenda enseñanza para nosotros espiritualmente. Egipto es una representación del mundo y el faraón del diablo. Seguimos. Acerca de los animales domésticos del país, la Biblia menciona asnos, camellos, ovejas, bueyes y caballos, introducidos estos últimos por los Hicsos, que voy a hablar de eso más adelante. Los Hicsos. Génesis 12:16, 41, 2 y 3, Éxodo 9:3 y Primera de Reyes 10, 28 y 29. Ahí dice que Salomón compraba caballos en Egipto. Los caballos lo introdujeron los Hicsos, que por varios siglos, por más de 100 años, gobernaron a Egipto. Otros productos de Egipto son mencionados en la Biblia. Dice, del alabastro de Bani Sowai se elaboraron jarrones para perfume. Ese alabastro que menciona Mateo 26:7, de la mujer que derramó el perfume, ese producto venía de Egipto, ese tipo de alabastro. El cobre del Sinaí suministró herramientas y armas durante el periodo del imperio egipcio. Ahí mencioné el oro, Génesis 41, 42, y de los desiertos orientales, y sacaban también la turquesa, etc. Pasemos a la otra página. Las ciudades y distritos de Egipto mencionados en la Biblia incluyen, ahí está, son ciudades muy importantes que ustedes van a ver en la geografía de Egipto y también en las narraciones bíblicas. Baal-Zephón, no voy a mencionar los textos porque ahí están. Gosén, un distrito de la parte oriental del delta. Está Anes o Janes, está Migdol, cerca del Mar Rojo. Está No, según Jeremías 46, 25. Está No Amón,
que habla Nahum 3:8. La Tebas griega, capital del Alto Egipto y centro de adoración de Amón. La moderna, ahora es la moderna Luxor. Está Memphis, una ciudad muy importante en la historia de Egipto. Memphis, ahí Isaías 19:13, Oseas 9:6. Capital del antiguo imperio, la moderna Mitranet. Está On, Génesis 41:45, está relacionada con José, On. Está, llamada también Abén, según Ezequiel 30:17. O Bexemes, casa del sol, según Jeremías 43:13. La griega Heliópolis, centro de adoración de Ra, el dios sol. La moderna Matarilla, esa es Hierópolis. Esos lugares han cambiado con los años de nombres, ¿no? El territorio sur del Alto Egipto. Está también Pibeset, Ezequiel 30:17, que es la moderna Tel Basta, en la parte oriental del delta. Está también Piairot, Éxodo 14:2, cerca del Mar Rojo. Está Pitón, que fue una de las ciudades que construyeron los israelitas en Egipto. Pitón, Éxodo 1:11. Se ha propuesto identificarlo ya con Tel al-Mascutá o Tal al-Ratabá en el Wadi Tumilat. Está Ramesés, en nombre según de Ramsés. Éxodo 1:11. Ellos salieron de allí, de Pitón y de Ramesés, cuando en el Éxodo, los hijos de Israel, según Éxodo 1:11. Tal vez la moderna Cantir o San al-Ahar, ambas en la parte noroeste del delta. Está Sin, como el desierto de Sin, que habla Ezequiel 30:15-16. El clásico Pelusim, el moderno Tel al-Farama. Está Sucot, muy conocido Sucot. Pasaron por ahí cuando venían de Egipto los hijos de Israel. Éxodo 12:37. Sebene, Ezequiel 29:10. Esa es la moderna Asuán. Está Tabnes, Jeremías 43:7. O Tafnes, según Ezequiel 30:18. La moderna Tel Defe, en la parte nororiental del delta. Está Zoán. ¿Recuerdan ustedes que la mencionamos ahorita? Cuando hablamos de Lot, la tierra de Zoán, que compara el valle del Jordán con la tierra de Zoán, que era muy fértil. Según Números, la menciona Números 13:22. Es la griega Avaris Otanis, la griega Avaris Otanis, la moderna San al-Ahar, en la parte nororiental del delta. Esta Avaris llegó a ser la capital de algunas de las dinastías, especialmente era la capital de los Ixos, cuando los Ixos, que gobernaron Egipto, eran según Manetón, las dinastías 15 y 16. La 16 fue que José llegó a Egipto, que más adelante vamos a hablar de eso. Ellos se establecieron en Avaris, la tomaron como la capital. Ellos gobernaron la parte norte de Egipto. Historia. Vamos a pasar a la historia. La época prehistórica. Se cree que varias culturas prehistóricas se desarrollaron en Egipto desde 5.000 años aproximadamente antes de Cristo, hasta el comienzo de la dinastía, o sea, el tiempo de la dinastía, que es aproximadamente en el 3200 antes de Cristo. Esa CA es aproximadamente.
¿Ok? Cada vez que lo vean CA, ya saben que es aproximadamente. Son fechas aproximadas. Por ejemplo, yo creo que 5.000 años, de acuerdo a la cronología bíblica, está muy exagerado. Porque cruza el tiempo de Noé y más allá. O sea, no lo creo, pero los historiadores tienen otra manera de ver las cosas. Voy a seguir, entonces, hasta el comienzo de la dinastía, que es otro periodo, aproximadamente en el 3200 a.C. La escritura jeroglífica egipcia se desarrolló durante el periodo predinástico, o sea, antes que hubiera reyes en Egipto. Durante este periodo, los egipcios idearon un calendario solar. Este calendario fue más tarde estandarizado durante el reinado de Joser, de la tercera dinastía, tal vez por su famoso canciller Imhotep o Imhotep, si lo pronunciamos en inglés, Imhotep, en Egipto como Amenhotep, van a ver que la H es como la J, ¿no? Imhotep. Muy bien, pasemos al primer periodo dinástico. Miren la manera que está dividida la historia. Primeramente, la época prehistórica, que fue antes de las monarquías o de las dinastías. ¿Okay? El periodo dinástico, ya cuando hubo reyes, hubo dinastías, que era una sucesión de reyes. Aproximadamente entre los años 3200 a 1280 a.C. Eso es aproximadamente. El sacerdote e historiador egipcio Maneto aproximadamente vivió en el 280 a.C. Escribió una historia de Egipto, la cual ordenó bajo 31 dinastías, desde Menes, el primer rey histórico, hasta la conquista griega bajo Alejandro Magno en el 332 a.C. Maneto o Manetón vivió durante el reinado de Ptolomeo I y Ptolomeo II. Así que es un historiador de expresión griega, aunque era egipcio. Su obra se llama, o se llamó, Aigitiaca, o sea, Historia de Egipto. Aigitiaca, Historia de Egipto. Esta se ha conservado a través de las citas de otros autores antiguos, como Flavio Josefo, en el siglo I, ya de nuestra era, que el pastor ha hablado ya bastante de él. Sexto Julio Africano, en el siglo III después de Cristo. Y Jorge Sincelo, que debe ser sincero en la traducción, en el siglo VIII después de Cristo. Su trabajo, o sea, el Manetón, ha sido aceptado por la mayoría de los egiptólogos modernos. El primer periodo de las dinastías 1 y 2, o sea, ahora mismo, el primer periodo fue de las dinastías 1 y 2. El primer rey de la primera dinastía se llamó Menes o Nanmer. Unió el Alto y el Bajo Egipto bajo un gobierno central totalmente organizado. Algunos piensan que el Menes es Misraim, que lo menciona el Génesis, o Misraim o Misraim. De hecho, a Egipto se le llama así, la tierra de Misraim. Ya saben, estamos dividiendo la historia de Egipto, primeramente la época prehistórica, después el primer periodo dinástico y ahora el antiguo reino, que se extiende entre los años, o sea, desde el 2780 al 2280 a.C. En este periodo reinaron los reyes de las dinastías 3, 4, 5 y 6 de la lista de Manetón. Y la capital era Menfis. Durante este periodo comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentos gracias al faraón Diezer. Fue durante la dinastía 4 con Seneferu, Keops y Kefren,
cuando se construyeron las mayores pirámides. Durante la sexta dinastía, el poder de Egipto se extendió hasta Nubia y el comercio egipcio aumentó en los países de África del Sur y los territorios orientales del Mediterráneo hacia el norte. ¿Durante qué periodo? El del reino. Cuando vino el periodo del reino, sucedieron estas cosas. Es algo muy breve para que ustedes tengan una noción de la historia de Egipto. Por eso titulé Breve Historia. Es una breve historia. Pero las grandes pirámides comenzaron a ser construidas en este tiempo, que fue donde comenzó el reino de Egipto. Ahora, primer periodo intermedio, se llaman los historiadores. Aproximadamente entre los años 2280 hasta el 2052 antes de Cristo. Ahí reinaron durante las séptima y la quinta dinastía de reyes menores, gobernaron en Memphis, Tebas o Heracleópolis. Ahora viene el periodo medio, es muy importante. Incluye los años desde 2134 a 1778 a.C. Se inicia con la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep I. Reinó entre los años 2079 hasta el 2061 a.C. Después del momento de descentralización que supuso el primer periodo intermedio. El imperio medio lo conforma el final de las dinastías 11 y 12. Durante la 12ª dinastía, entre los años 1991 y 1778 a.C., se explotaron nuevas y más grandes minas de cobre en Seravit, que es Seravit el Kadem, en el Sinaí. La tumba de Kunhotep, un noble de la decimosegunda dinastía, en Beni Hassan, tiene una pintura de algunos asiáticos que entran en Egipto para conseguir alimentos. Era muy común los cananeos ir a Egipto a buscar alimentos. Fue probablemente durante este periodo que Abraham visitó Egipto con el mismo propósito, según Génesis 12, del 15 al 20. Se cree que el patriarca viajó a Egipto durante el reinado del faraón Senuser II. Eso se cree, una especulación. No es difícil hacer esto, se toma la cronología bíblica en el tiempo que vivió Abraham y quién reinaba en Egipto en ese tiempo, y de esa manera que se ubican, ¿no?, los acontecimientos. Segundo periodo intermedio, así dividen los historiadores, siempre guiándose por Manetón, que hizo una obra tremenda. Segundo periodo intermedio, incluye los años desde 1778 a 1567 a.C. Este segundo periodo de deterioración comprende las dinastías 13 a 17. A mediados de 1800 a.C., los Hyksos, entre paréntesis, Hyksos en inglés, o se escribe de las dos maneras, establecidos en el Bajo Egipto desde tiempo antes y poseedores de mejores armas, vencieron a los faraones egipcios. Los egipcios, bueno, ustedes vieron que ellos introdujeron el caballo, ellos fueron la daga, el carro de guerra. Egipto peleaba con hacha en esos tiempos. Esta gente llegaron, van a ver ahora que eran semitas de Palestina, de Siria, y ahí eran diríamos, familia de los hebreos,
porque eran descendientes de Sem. Van a ver cómo Dios usa las circunstancias de ellos, porque José entró a Egipto bajo un faraón Ixos y por eso fue tan aceptado, ¿no? Eso se cree. Y bueno, no es que se cree, que en realidad en ese tiempo ellos reinaban, dominaban Egipto, el tiempo que José entró allí, según ambas cronologías. En eso coinciden. Muy bien. La palabra Ixos significa, entre comillas, reyes, pastores o gobernadores de países extranjeros. Óiganlo bien. Reyes, pastores o gobernadores de países extranjeros. Estos parecen haber sido principalmente semitas que invadieron a Egipto desde Asia. Trajeron caballos, carros y nuevas armas. Esto conllevó una migración paulatina de libios y cananeos hacia el delta del Nilo, lo que transformó con el tiempo en conquista militar de casi todo el territorio de Egipto, originando la caída del imperio. Estos semitas se unieron allí, hicieron una comunidad, se hicieron fuertes, se apoderaron de la parte norte y dominaron a Egipto. Aunque, es bueno que sepan que aunque ellos reinaban en el norte, los egipcios tenían su reino en el sur, aunque eran tributarios. Estaban sujetos a los Ixos, pero tenían su reino en el sur. En gran parte de este periodo, ¿no? Durante gran parte del llamado segundo periodo intermedio, los gobernantes Ixos dominaron Egipto hasta que los dirigentes autóctonos de Tebas declararon la independencia y proclamaron, entre comillas, la salvación de Egipto, capitaneando una guerra de liberación contra los invasores. Tal vez José se elevó al poder, ahí según el Génesis, durante este periodo de dominación foránea. Me voy a parar acá a ver si para explicar un poquito, para que entendamos un poquito de esto en el tiempo de los Ixos. Denme su atención acá. Los Ixos, por más de 100 años, algunos hablan de varios siglos, otros de 100 años o más, pero fueron muchos años, gobernaron Egipto. También porque muchos faraones de los primeros periodos dinásticos tienen nombres semitas, y eso ha hecho creer que llegaron antes allí. Pero escuchen esto. Cuando llegó este periodo ahí, 1560 y algo que terminó el periodo intermedio, sucede que los egipcios, dirigidos por un gran militar o alguien que se rebeló, Sequenenretá se llamaba, él tenía 2 hijos, Camose y Admose I. Él invadió a Avaris y peleó contra los Ixos. No es una guerra que duró 2 años, duró un tiempo él guerreando. De hecho, él murió temprano y fue herido, parece que en un campo de batalla por la manera que fue herido. Y muere temprano, muere en guerra él y su hijo Camose. Entonces quedó vivo Admose I. Es muy importante porque ese Admose I es el que funda o establece la dinastía 18, que es la dinastía del Éxodo. Ese Admose se cree que fue el faraón que no conoció a José. ¿Por qué? Vamos a ver, ustedes se leyeron aquí que hay una controversia acerca del Éxodo. Muchos creen que fue en el siglo XV y otros creen que en el siglo XIII. Ambas partes tienen sus argumentos. Lo vamos a estudiar porque es muy importante que ustedes entiendan esto. Y más todavía porque la mayoría de los eruditos ignoran la Biblia, aunque hay tantas pruebas de que el Éxodo aconteció en el siglo XV.
cuando gobernaba la dinastía 18 en Egipto. Este Ahmose primero, yo hice un estudio, o sea, no un estudio, recopilé, fue un estudio, los datos que están acá, más lo que yo conocía, más otros datos, y me concentro en la cronología bíblica, que para mí es el argumento más poderoso de que fue en el siglo XV, el Éxodo. Porque cuando dice que hubo un faraón que no conoció a José, no es realidad que no lo conoció, es una dinastía que no conoció a José. ¿Cómo ustedes creen que los egipcios van a reconocer a José si José sirvió a los Hicsos? Lo veían como un traidor, lo veían como un extranjero que nos invadió, y aunque fue grande, salvó a Egipto, pero no fue nuestro tiempo. Por eso este hombre ve entonces, miren cómo todo cuadra con el relato bíblico. Dice que el faraón temió, porque dijeron, los hijos de Israel han crecido mucho y pueden ser una amenaza. No sea que se vayan a favor de nuestros enemigos y luego peleen contra nosotros. ¿Quiénes son los enemigos? Pues los Hicsos. No sea que se vayan ¿cómo van ellos ahí con enemigos que están en Palestina tan lejos? O sea, ellos se refieren, posiblemente, se están refiriendo a los Hicsos. No sea que se junten con los enemigos nuestros y se rebelen contra nosotros. Y por eso aumenta su tiranía y lo someten a un yugo de esclavitud. Pero más adelante, cuando entremos a hablar de la controversia entre las dos fechas, entraremos en más detalle acerca de eso. Dice aquí, voy a leer la última parte de ahí, dice tal vez José se elevó al poder durante el periodo de dominación foránea, o sea, extranjera. Gosén, donde Jacob y su familia se establecieron, según Génesis 47:27, estaba cerca de Avaris, la capital de los Hicsos en el delta. Eso no fue ser casualidad. Todos los datos apuntan que así fue. Las circunstancias históricas. Escuchen ahora, según la cronología bíblica, atención, esta parte aquí la escribí yo, o sea, porque más adelante hago un estudio de la cronología bíblica y lo voy a hacer con ustedes. No sé si lo voy a escribir antes para que sea más fácil a ustedes, para que ustedes vean cómo es consistente la cronología bíblica y cómo dicen qué tiempo fue el Éxodo. Escuchen, según la cronología bíblica, Jacob y su familia se trasladaron a Egipto en el año 1876 a.C. Esa fecha está muy de acuerdo con la cronología bíblica, lo van a ver cuando haga el estudio. No creo que va a ser hoy, en la próxima. Dice, en esta fecha, José ya había vivido en Egipto por cierta cantidad de años. Él llegó a esta nación a los 17 años. Según Génesis 37:2. Y fue nombrado gobernador de Egipto cuando contaba con 30 años, según Génesis 41:46. A estos años debemos sumar los 7 años de abundancia y unos 3 años del tiempo de hambre. Este cálculo nos lleva a creer que José contaba con 40 años aproximadamente cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto. Es un estudio que yo hice. Pero esto está de acuerdo a la cronología, la van a ver ustedes. O sea, yo no inventé las fechas las dan los expertos. Yo simplemente tomo los datos bíblicos y los meto en la cronología para ver que son exactos. Esto nos hace concluir que José realizó sus funciones administrativas bajo el reinado de los faraones Sesostris II, que reinó entre los años 1897 y 1876. Y Sesostris III, que debe ser su hijo, en 1878, reinó entre los años 1878 a 1843. Estos dos eran Hicsos.
Estos son los nombres en español. En inglés creo que es Apophis o Apophis primero, segundo y tercero. O sea, pero estos son los nombres en castellano. Traté de buscar los nombres en nuestro idioma, que no cumple la vida. O sea, porque aquí los ven en inglés y a veces en español. Y es un poco confuso para ustedes. No que pensar que son dos personas distintas y es la misma persona. Por ejemplo, Admose es el número general. Admose primero, pero o sea, Amosis, como es igual. Aquí yo corrí, puse algunos nombres aquí. Por ejemplo, Amenhotep es Amenofis en castellano. También pero generalmente cuando transcriben, tanto en inglés como en español, se ponen Amenhotep primero, Amenhotep segundo, Amenhotep tercero. Pero también se puede transcribir Amenofis como Todmes en inglés, que se transcribe Tumose o Tumosis, primero, segundo y tercero, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. Estamos en la parte final. El nuevo imperio. Ya es el nuevo imperio. Eso es muy importante ahora para nosotros esto. Aproximadamente este periodo incluye los años desde 1567 a 1085, como 400 años. Este periodo comprendió las dinastías 18, 19 y 20. Admose I, que reinó entre los años 1570 a 1546. Este es el hombre de la revolución contra los Hicsos. Murió su papá, Sequenenretá y Camose. Y él sigue vivo y él es que logra vencer a los Hicsos y sacarlos de Egipto o someterlos. Era un príncipe tebano, sacó a los Hicsos de Egipto. Se ha señalado que él pudo haber sido el nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Éxodo 1:8. Yo lo creo, no es que cuando se cree, no, yo creo que es él. Todos los datos prueban que así es. Al perseguir a los Hicsos, sitió a Saruén en el suroeste de Palestina. Sometió a tributo a Palestina y Siria. Es posible que la opresión de los israelitas aumentara después de la expulsión de los Hicsos, que eran como los israelitas semitas, y que su expulsión produjera una reacción general antisemita. Eso es lo que se cree. Imagínense, los judíos eran también semitas, y lo tenemos ahí, viviendo en Gosén, disfrutando de Egipto. Cuando sacaron a los semitas de allí, que habían reinado por tantos años, dijeron: mañana se puede levantar eso contra nosotros y hacer lo mismo. Vamos a tomar medidas, ser sabios, no sea que se levanten después. Si lo hicieron aquellos semitas, lo pueden hacer estos también. Y eran igual pastores y eran extranjeros, que es lo que significa la palabra Hicsos. Durante la dinastía 18, que fue el tiempo del Éxodo, compuesta por una serie de faraones guerreros, desde Admosis, mira, aquí le llaman Admosis porque es en castellano, o es Admose, sin S. Admosis primero, hasta Tumosis tercero y cuarto. Egipto recuperó su poder original y vivió una gran expansión exterior, tanto en Asia hasta el Éufrates, como en Kush, que es Nubia, bajo Amenhotep IV, que luego cambió su nombre a Kenatón. Se perdieron grandes posesiones de Asia ante el avance hitita. Quiero que ustedes vean aquí los hititas. Quiero que el otro, mira aquí, ahí, ya, el anterior, mírenlo acá, ¿ven? Desde aquí el norte,
Esta gente le dieron la guerra a los egipcios por mucho tiempo. Había una guerra constante, pues en diferentes tiempos peleaban estos dos. El imperio, los hititas acá, eran muy poderosos. Seguimos. Más adelante, no hoy, voy a hablar un poquito de este hombre, Akenatón. Es muy interesante. Este hombre cambia la religión de Egipto, de politeísta, que creían en muchos dioses, a un solo Dios. Y se cree que fue por la influencia de lo que pasó con el Éxodo. Pero más adelante hablaremos de eso. Después de un periodo de debilidad monárquica, llegaron al poder las castas militares de la dinastía 19 o Remésida, esos son los Ramsés, ¿no? Ramsés I, Ramsés II, etc. Remésida, que fundamentalmente bajo Seti I y Ramsés II se mostró enérgica al expansionismo de los reyes hititas. En los reinados de Mernetab o Merentab, sucesor de Ramsés II y Ramsés III de la dinastía 20, Egipto tuvo que enfrentarse a los invasores de los pueblos del mar, originarios de diversas áreas del Mediterráneo oriental, Egeo y Anatolia, y de los libios. Esto es un resumen que hice de la historia de Egipto, para que ustedes tengan una referencia histórica acerca de los egipcios. Llegué hasta aquí porque ahora vamos a hablar, ahora estamos listos para entrar en el Éxodo. Ya no tengo el tiempo, me da mucha pena no tener el tiempo. Ustedes, espero que ustedes han leído aquí en la página 106, que fue el último artículo del libro El Compendio Manual de la Biblia que yo les di. Ustedes deben leer esto, porque cuando yo esté hablando, ustedes estén ubicados, porque yo no puedo estar leyendo todo esto con ustedes. Yo hago un resumen y explico. Ustedes deben leer aquí, por ejemplo, en la página 108, Israel, dice Israel en Egipto, historia contemporánea de Egipto, hay un resumen también hace, no como yo lo hice, que fue mucho más amplio, y habla más adelante de la dinastía 18. Voy a simplemente a concentrarme en el aspecto histórico, en el cumplimiento y confirmar que el Éxodo fue en el siglo XV. Son muy pocos, fíjense, los que creen que fue en el XV. Pero ¿saben por qué? Por lo que yo les he dicho muchas veces, ignoran la Biblia, la ignoran. Aparece un jarrón por ahí, cualquier cosita, y ya lo creen, y no creen lo que la Biblia dice. Ya van a ver cuando yo les hablo de la cronología bíblica, ustedes van a decir, pero ¿de dónde? ¿Cómo pueden ignorar eso y pasarle por alto? Además de otras pruebas históricas. Desde la 106 hasta léanlo completo, pero especialmente lo que vamos a tratar ahora es hasta el 113. ¿De acuerdo? Ahí habla del Éxodo. Especialmente se concentra a hablar de la dinastía 18. Anteriormente habla de diferentes dinastías, los años que reinaron, etcétera, etcétera, como yo lo hice. Yo estoy introduciendo para que ustedes tengan un contexto histórico general. Ahora voy a entrar en los detalles de esos reyes. Para entrar, es muy interesante esta parte que voy a tratar con ustedes. ¿De acuerdo? Debido a que el tiempo que me queda, o que ya no me queda, es muy breve, y esta clase es muy extensa, yo voy a terminar aquí.
Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias por permitirnos estudiar la palabra. Yo sé que todos estos datos guardados, asimilados, van a estar ahí para ayudarnos a conocer el contexto histórico de la Biblia. Y yo sé que eso nos va a ayudar a interpretar la Biblia si usamos este conocimiento en el Espíritu. Que el conocimiento no nos hinche o nos infle o nos sintamos más que los demás. El apóstol Pablo dice que recibir revelación nos hace deudores, no mejores, sino deudores. Ayúdanos a sentirnos deudores. Así como el pastor Manolo y yo estamos compartiendo con los hermanos, ellos a la vez enseñarán a otros. Y nos convertiremos en maestros para que la palabra siga corriendo. Danos ese espíritu. Porque tristemente es en las escuelas teológicas donde la iglesia se ha dañado. Parece mentira, pero donde debe ser la fuente, el ambiente para hacernos crecer en la fe, se ha convertido en el ambiente donde se niega la palabra y se rivaliza con la palabra. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Con todo el respeto que tenemos a los eruditos en las áreas de la historia, de la arqueología, nosotros creemos en la palabra. Para nosotros la Biblia tiene la primera, la segunda y la última palabra. Para nosotros es infalible. En su sentido espiritual, es infalible en su mensaje. Es infalible en su historia, en su información, en sus datos. Creemos a la palabra. Aunque hay muchas cosas, datos que todavía no se pueden verificar históricamente, nosotros lo creemos. Padre, gracias porque nos diste fe. La fe es un don del cielo. Ayúdanos a guardar la fe. Y permite que el amor prevalezca por encima del conocimiento. Que el espíritu prevalezca por encima de las letras. Porque nuestro régimen es del espíritu y no de las letras. Porque las letras matan, pero el espíritu da vida. Las letras matan cuando los que conocen las letras no son espirituales. Pero los que conocen las letras y son espirituales y someten las letras al espíritu. Porque el espíritu fue primero que las letras. Porque el espíritu es eterno. Las letras son humanas, temporales. Y lo que hizo el espíritu fue tomar lo eterno y plasmarlo en el lenguaje humano a través del alfabeto, a través de ese don que tú diste a los hombres de leer y escribir. O sea, las letras en general. Ayúdanos a entender que el espíritu fue primero y que tú tomaste el logos, me refiero a las letras, no estoy hablando ahora del logos eterno Jesucristo como palabra de Dios allá arriba que está es una sola cosa con el rema. Estoy hablando de logos en cuanto a las letras en el lenguaje humano. Estudiamos acerca del origen de las diversas formas de escribir de los antiguos y cómo nos llegó a nosotros, cómo el hombre aprendió a escribir. Y tú tomaste, Señor, el mensaje eterno espiritual. Y ahora tú lo comunicas a nosotros como tu siervo estudió, como con el respeto, el esmero, el temor reverente que se apoderó de aquellos hombres que fueron los que protagonizaron, Señor Dios mío, la selección del canon para decir esto es palabra de Dios. No eran superficiales, no eran personas, aunque eran personas muy eruditas, no confiaron en eso. Prevalecía lo espiritual por encima del conocimiento. Dios, danos ese espíritu. Queremos que tú formes una generación de personas que puedan, Señor, tener un balance entre el logos y el rema y puedan usar
Señor, puedan ver el rema escondido en el logo, Señor, y puedan sustraer del logos los remas porque el Espíritu es el que da vida. Por favor, gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.